Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Bien, primero le pregunto por lo que está en boga. ¿Tuvo oportunidad de leer el proyecto de ley para plantear un llamado impuesto a los muy ricos? No, no está circulando todavía. La semana pasada circularon otros dos proyectos, con una denominación impuesto patria, otro impuesto patriota, pero no era el proyecto que fue presentado ayer al presidente. Lo que han surgido son rumores de lo que sería este impuesto que afectaría a aquellas personas humanas o jurídicas que tengan más de 3 millones de dólares y con una alícuota que iría entre el 2 al 3,5% sobre esos patrimonios. Es progresiva la alícuota. Y la verdad es que está inspirado en lo que están por hacer algunos países europeos ante esta situación de crisis. Están por poner un impuesto de estas características, pero hay un dato que no debe pasar desapercibido. En la Argentina existe un impuesto que se llama impuesto sobre los bienes personales, que de alguna manera lo que capta es los bienes al 31 de diciembre de cada año. En Europa no existe este impuesto. Entonces digo, acá lo que yo veo como cuestionable es un impuesto sobre otro impuesto, una superposición. Una superposición de impuestos con alícuotas sobre el patrimonio que en muchos casos van a ser confiscatorias, porque fíjese Luis, el impuesto sobre los bienes personales fue modificado a fin de año con la Ley de Solidaridad. La alícuota que regía para el 2018 era el 0,25% y para el 2019 con la Ley de Solidaridad va a ser, porque vence en junio, para activos en la Argentina el 1,25% y para activos en el exterior el 2,25%. A ver, ¿me podría hacer una cuenta para la persona física o bueno, en este caso la persona física que tenga un patrimonio mayor a ¿cuánto era? 3 millones de dólares. A 3 millones de dólares y que pague impuestos a los bienes personales y encima tenga que pagar el impuesto a los muy ricos. ¿Cuánto tendría que pagar? Claro, y en su máxima expresión pagaría un 5,75%. ¿De todo el patrimonio? Es sobre lo que está en el exterior. ¿Sí? Digo, ¿es por única vez o sería...? Por única vez en la Argentina... para siempre. El impuesto a los débitos y crédito bancario nació en el 2001, por única vez en situación de emergencia, ya pasó la adolescencia y es un adulto. Claro. Es un adulto y ya está en un adulto mayor, va a ser en cualquier momento. Escúcheme, Litvin... Esos adultos que no se van nunca de la casa. Sí, y hagamos, no sé si tiene una calculadora por ahí, o Gustavo Noriega o Julieta Tarrés, pero entonces, en un presupuesto de 3 millones de dólares sería aproximadamente... Su máxima expresión el 5,75 porque la alícuota iría entre el 2 al 3,5%. ¿Y en plata constante y sonante? Julieta, Gustavo, ¿hicieron la cuenta? Me perdí con los números, Luis. Hay que hacer dos cuentas, ¿sí? Uno es el impuesto sobre los bienes personales, que ya está vigente, fue reformulado con la Ley de Solidaridad, y para activos en la Argentina es el 1,25 en su máxima expresión y 2,25 para activos... a ver, lo voy a hacer mal y pronto. Casi el 6% de 3 millones de dólares. Son 180.000 dólares. 180. Todavía no está el proyecto porque tiene alícuotas progresivas, pero creo que 3 a 5 millones sería el primer escalón que estaría en el 2%. A medida que sube la cantidad de bienes, sube la alícuota hasta llegar al 3,5%. ¿Sí? No, esto va a generar en los más ricos, en los menos ricos. El impuesto sobre impuestos es una locura, es una locura. Sí, cómo no. La primera reflexión es, estamos saturados de impuestos, ¿sí? Lo hemos hablado en otras oportunidades también por este medio, con ustedes. La Argentina hay ya 164 tributos entre nación, provincia y municipio, y este sería el número 165.
O sea, hay como una saturación de impuestos y de carga tributaria. Por el otro lado, digo, la presión fiscal en la Argentina es altísima. El humor social de todos, absolutamente de todos, con esta situación de crisis económica que le pega a todos, le pega a todos, también a los ricos le pega absolutamente, no da para un impuesto de estas características. Y lo segundo, digo, ¿por qué no motivar donaciones? Yo creo que el argentino es solidario y tiene sensibilidad solidaria, y en lugar de ir por las malas a través de un impuesto, ¿por qué no incentivan por las buenas a través de una modificación pequeña que hay que hacer en la ley de ganancias, que pone un tope a la deducción de las donaciones? El tope es muy bajo, o sea, cualquier donación que supera el 5% de una utilidad ya no se puede deducir. Entonces, saquemos ese tope y hagamos una campaña de solidaridad, ¿sí? De eso se trata este tema, con destinos específicos. Entiendo, al tema de la pandemia, entiendo, César. los hospitales. Claro. Una especie de impuesto patriótico por única vez. Impuesto, una donación. Una donación. Incentivemos las donaciones. Está bien. César, le quiero hacer una última pregunta y lo dejo en contacto con Julieta y con Gustavo si quieren hacer una pregunta. ¿Están planteando como una eventual violación del secreto fiscal algunos datos que le están pidiendo las pymes que están en situación de riesgo? No, lo quiero aclarar. Para hacer los trámites, para obtener algunos de los beneficios que está dando el gobierno a las pymes, ese trámite hay que hacerlo ante la AFIP. Y la AFIP le tiene que dar esa información al Ministerio de Trabajo y al Comité de Crisis que va a evaluar si dan o no los beneficios. La AFIP tiene la necesidad de resguardar el secreto fiscal. No lo puede compartir su base de datos con otras entidades o con otras reparticiones. Entonces, lo que la AFIP pide, ¿sí?, para evitar que el Ministerio pida todo de nuevo, es que se libere a la AFIP de guardar el secreto fiscal sobre esa información que entrega el contribuyente. Hasta ahí está todo bien, ¿sí? Yo no le veo hasta ahí ningún inconveniente. El problema es que el formulario que establece la liberación del secreto fiscal para la AFIP extiende la liberación del secreto no solo a la empresa que pide el beneficio, sino al presidente del directorio de esa empresa. Con lo cual, esa información del presidente del directorio o el socio gerente o el representante legal de la empresa va a ser, de alguna manera, obligan a liberar el secreto fiscal también para ese sujeto, que no es el que pide el beneficio. El que pide el beneficio es la empresa. Claro. Hay que separar. Hay que separar el sujeto físico de la empresa. Entiendo. Exactamente. Entonces, el problema es que se está pidiendo una extensión de la liberación a quien no corresponde liberar. Muy bien. Julieta, te está escuchando Litwin. Sí, Litwin, buenos días. Hoy a la mañana nos comunicó. Buen día. Hoy AFIP nos comunicó esta mañana a través de un documento, que si quiere después se lo comparto, que con el argumento de una mayor transparencia las empresas deberán informar justamente al organismo recaudador quiénes son los beneficiarios finales de esos beneficios o de esas ganancias. Es una resolución general 4.697, ¿la conoce? Sí, la conozco. Mira, bien, la pregunta apunta es, la pregunta mía apunta más a lo impositivo, pero me puede dar una mirada, si quiere, general. ¿Esto estaría trayendo más gente a la recaudación de impuestos con cuentas o sociedades en el exterior? No. Esto es una resolución de características formales que tiene como objetivo dotar de una mayor herramienta a la AFIP para conocer en forma más precisa quiénes son los dueños efectivos de cualquier tipo de activos en el exterior o en la Argentina. Esta es la situación de esta resolución. Trata de tener una herramienta más efectiva para tratar de identificar a través de información que tiene que dar cada contribuyente quiénes son los beneficiarios finales
traducido al castellano, los dueños efectivos. Por ejemplo, en una sociedad, que hay una sociedad, otra sociedad, y al final de todo hay un beneficiario final que es una persona humana, eso hay que identificarlo. Lidwin, agradecido por este contacto, gracias por los minutos que nos dedicó. Adiós, un gusto. Bueno, ahí está César Lidwin hablando de... A ver, una línea, Julieta, Gustavo, los quiero...